La primera revolución que creó un Estado basado en las ideas de la Ilustración se produjo en Norteamérica, pero en aquella época los Estados Unidos no eran muy influyentes a escala internacional y estaban lejos de Europa, así que hasta que no pasó algo similar en Europa no podemos considerar que finaliza el antiguo régimen. En Europa, la caída del antiguo régimen fue un proceso lento en el que la Revolución Francesa 1789-1799 fue sólo el disparo de salida. La Revolución Francesa es importante porque derribó la monarquía absoluta de Luis XVI, la sociedad estamental y en general las bases del antiguo régimen. Por este motivo, los historiadores la toman como referencia para poner el fin a la Edad Moderna y el nacimiento a la Edad Contemporánea, periodo de la historia en la que nos encontramos. La Revolución Francesa es considerada una revolución burguesa, porque fue el grupo de la burguesía el que dirigió el desarrollo de los acontecimientos, aunque en algunos momentos fue el pueblo más humilde quien llegó a tener el control del país. La Revolución Francesa se produjo por un cúmulo de causas económicas, sociales, ideológicas y políticas. De todas ellas, la causa más profunda fue la difusión de las ideas de los ilustrados: libertad, igualdad, separación de poderes, sufragio universal, ideas que habían calado en el pueblo y que llevarían a la burguesía a acabar con el absolutismo de los reyes, con los privilegios de la nobleza y eclesiásticos y alcanzar el poder. Estas ideas se vieron reforzadas por el triunfo de la Revolución Americana, que estaba demostrando que era posible poner en práctica las ideas ilustradas. Otras causas fueron las sucesivas malas cosechas que provocaban el descontento de los campesinos y el hambre de la población francesa, las subidas de impuestos al tercer estado, a los campesinos, artesanos, pequeños comerciantes, burgueses, los únicos que pagaban, y los excesivos gastos del Estado en guerras y en lujos de la corte, que llevó a la bancarrota de las finanzas del rey. El rey Luis XVI intentó reformar las finanzas del Estado, aprobando impuestos a las clases privilegiadas, nobleza y clero, pero éstas se negaron a perder el privilegio de no pagar impuestos y se formó la denominada Revuelta de los Privilegiados. Ante esta situación, el rey Luis XVI se vio obligado a convocar los Estados Generales, las Cortes, para solicitar un cambio en el sistema de impuestos. Esta era la única institución francesa con legitimidad para modificar privilegios y tradiciones. La primera etapa la constituyen la convocatoria de los Estados Generales y la constitución de la Asamblea Nacional de 1789. Los Estados Generales eran una asamblea compuesta por representantes de la nobleza, el clero y el tercer estado, que aprobaba los impuestos. Esta asamblea no se reunía desde 1614 porque los reyes gobernaban de forma absoluta. En mayo de 1789 se reúnen estos y los representantes del tercer estado piden que el voto sea por persona y no por estamento. El rey y los privilegiados se negaron a aceptar la propuesta y como respuesta el tercer estado decidió reunirse por separado en la sala del juego de la pelota, sala utilizada para jugar al frontón. Con esta medida el tercer estado abandona los Estados Generales y se constituye en Asamblea Nacional, con el objetivo de elaborar una constitución para Francia. El rey accedió a los deseos del tercer estado, pero al mismo tiempo estaba reuniendo tropas para entrar en París y someter a los diputados rebeldes. Ante los rumores de que llegaban tropas reales, el pueblo parisino salió a las calles para defender a sus representantes. Los sublevados asaltaron la fortaleza de la Bastilla, prisión símbolo de la represión política, para tomar armas y pólvora. Pronto se organizó un ejército popular al que denominaron la Guardia Nacional para defender París en caso de ataque de las tropas del rey. La noticia de la revuelta en París se extendió por toda Francia y el ejemplo se imitó en muchas ciudades. Muchos campesinos, hambrientos, atacaban y saqueaban los castillos y mansiones de la nobleza. Se desató una ola de violencia, pánico, tumultos y asesinatos que se conoce como el Gran Miedo. La segunda etapa la constituye la Asamblea Nacional Constituyente,
1789-1791. La Asamblea Nacional tomó el nombre de Asamblea Nacional Constituyente porque su finalidad era redactar una constitución que organizase de otro modo la monarquía francesa. Para intentar calmar los ánimos, esta asamblea suprimió todos los privilegios de la nobleza y el clero, con lo que la sociedad estamental desaparecía en Francia. Aprobó la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se inspiraba plenamente en las ideas ilustradas. Aprobó la Constitución de 1791. Esta Constitución establece que la forma de Estado en Francia era una monarquía constitucional y parlamentaria. Iba a ser difícil ponerla en marcha porque ni el rey Luis XVI, cuyo deseo era volver al absolutismo, ni los principales líderes de la revolución confiaban en el nuevo sistema. La soberanía nacional. El soberano es la nación a través de sus representantes en la Asamblea. La división de poderes. Poder ejecutivo corresponde al rey, el poder legislativo a la Asamblea y el poder judicial a unos jueces elegidos por el pueblo. Y la libertad de comercio. Como se ve, la Constitución de 1791 beneficia a la burguesía moderada. La tercera etapa la constituye la Asamblea Nacional Legislativa, 1791-1792. Concluida su misión, la Asamblea Nacional Constituyente se disolvió y dio paso a la Asamblea Nacional Legislativa, cuyo cometido era elaborar leyes para desarrollar la Constitución de 1791. Según la Constitución aprobada, los diputados de la Asamblea Nacional serían elegidos cada 2 años mediante sufragio censitario masculino. Solo votaban los hombres que tuviesen unos determinados niveles de riqueza reconocidos en el censo. El primer intento de monarquía constitucional en Francia fue un fracaso, entre otras razones porque el rey aceptó la Constitución de mala gana y aspiraba a recobrar de nuevo el poder absoluto con la ayuda de los reyes vecinos, especialmente de Austria, de donde era su mujer María Antonieta. La situación económica seguía empeorando en Francia. Los diputados de la Asamblea, compuesta mayoritariamente por la alta y media burguesía, estaban continuamente enfrentados entre sí. El pueblo, campesinos pobres, artesanos, obreros, vagabundos, mendigos, se sentía engañado porque había participado en la revolución y no participaba en la política. Y finalmente, los enemigos de la revolución, nobleza y clero, no paraban de conspirar contra el nuevo gobierno. La situación estaba tan mal que el propio rey Luis XVI intentó huir de Francia disfrazado, pero fue capturado y hecho prisionero junto a su familia en París. Para empeorar las cosas, Austria y Prusia, potencias europeas opuestas a la revolución, declararon la guerra a Francia, invadieron el país y exigieron que se restituyera el poder absoluto a Luis XVI. El pueblo francés, al apoyar al ejército enemigo, asaltó el Palacio de las Tullerías para lincharlo, aunque no lo consiguió. Por su parte, el ejército francés derrotó a las tropas enemigas contrarrevolucionarias. Poco después, la Asamblea Legislativa abolió la monarquía y convocó unas nuevas elecciones para tratar de elaborar una nueva constitución y organizar una forma de gobierno distinta. Para calmar a las masas populares, se decidió que esta vez la votación se hiciera por sufragio universal masculino, es decir, podrían votar todos los hombres con independencia de su riqueza. La cuarta etapa se conoce con el nombre de Convención Nacional y República, 1792-1795. La nueva Asamblea Nacional, elegida por sufragio universal masculino en 1792, pasó a llamarse Convención Nacional, y dado que el rey había sido depuesto, asumió todos los poderes del Estado. Se convertía así en una república. Como esta vez se había permitido el voto de las clases populares, los nuevos diputados eran más radicales que los de la anterior Asamblea Legislativa. Los 4 grupos más numerosos en la Convención Nacional eran los girondinos, un partido republicano moderado. Representaba a la alta burguesía, grandes comerciantes, banqueros
y pretendía mantener a raya las aspiraciones de las clases populares. Los montañeses o jacobinos, un grupo republicano radical. Sus diputados pertenecían a la pequeña burguesía, pequeños comerciantes, abogados, empleados, y no miraban con buenos ojos las medidas que proponían los girondinos. Para conseguir sus objetivos, el grupo de los jacobinos se acercó a los sectores populares más radicales compuestos de artesanos, obreros y sirvientes, los sans-culottes, los sin calzones. Su jefe era Robespierre. La llanura, un grupo numeroso de diputados que no estaban con los girondinos ni con los jacobinos, sino en el centro, apoyaban a uno o a otro según las leyes. Y finalmente los cistercenses, partidarios de volver a la monarquía constitucional. Durante la convención se sucedieron varias alternativas en el poder. La primera se conoce como Convención Girondina y tuvo lugar el año 1792. Es una república moderada controlada por la alta burguesía. Los hechos más destacados de su mandato fueron el juicio y la ejecución de Luis XVI, aunque no querían la sangre del rey, al contrario que los jacobinos que la consideraban necesaria para el triunfo de la revolución. 2. Un fuerte descontento popular por la subida del precio del pan como consecuencia de la libertad de comercio del trigo. Y finalmente, la guerra contra las potencias europeas contrarias a la revolución y a la ejecución del rey: Gran Bretaña, Austria, Prusia y España. Francia consiguió vencerlas a todas. La Convención Girondina tomó medidas que beneficiaban a la burguesía más rica y no consiguió mejorar la situación económica del pueblo más humilde. La segunda etapa se conoce como Convención Jacobina y el Terror y tuvo lugar en el año 1793. Esta es una república radical controlada por la pequeña burguesía y el pueblo. Los jacobinos acusaron a los diputados girondinos de traidores y de mala situación que vivía el pueblo. Con el apoyo de los sans-culottes de París dieron un golpe de Estado y tomaron el poder. El control del Estado quedó en manos de su jefe, Robespierre, quien convirtió el régimen durante mucho tiempo en una dictadura. La revolución entró en una fase radical que se conoce como el Terror, en la que muchos diputados girondinos acusados de traición fueron condenados a muerte. Los hechos más destacados de la Convención Jacobina fueron la abolición de la esclavitud en las colonias francesas, la condena a muerte y ejecución en la guillotina de todos los adversarios, girondinos, burgueses enriquecidos, nobles y eclesiásticos, la aprobación de la Constitución de 1793, de carácter democrático. Esta Constitución estableció que la forma de Estado era la República, el sufragio universal masculino, la soberanía popular y la división de poderes. El poder ejecutivo corresponde a un consejo, el poder legislativo a una asamblea y el poder judicial a un tribunal llamado Comité de Seguridad Nacional. La grave situación económica de Francia y el hastío general ante el incremento de las ejecuciones provocó un golpe de Estado que derribó a los jacobinos del poder. La tercera se conoce como Convención Termidoriana y tuvo lugar los años 1794 y 1795. Esta es una república controlada por la burguesía moderada. El golpe de Estado, protagonizado por los diputados centristas, grupo de la llanura, apoyado por el ejército, acabó con la tiranía de Robespierre, quien fue detenido, juzgado y condenado a muerte junto a sus principales colaboradores. El periodo más exaltado de la revolución acabó y los diputados moderados trataron de controlar al pueblo y establecer un nuevo sistema de gobierno. Los hechos más destacados de su etapa de gobierno fueron las guerras contra los países europeos contrarios a la revolución, la aprobación de la Constitución de 1795, la cual estableció la forma de gobierno sería una república. La separación de poderes. Poder ejecutivo correspondería a un directorio de 5 miembros.
el poder legislativo a dos asambleas, el Consejo de los 500 y el Consejo de Ancianos, y el poder judicial a jueces elegidos por el pueblo, finalmente el sufragio censitario y la soberanía nacional. Pronto se vio que era necesario convocar nuevas elecciones que calmaran la situación dentro y fuera del país, esta vez votando solo los burgueses más acomodados. La quinta etapa se conoce como República Francesa bajo el mandato del Directorio y tuvo lugar los años 1795 a 1799. La burguesía controló el poder político durante esta etapa. El Directorio intentó calmar la situación dentro y fuera de Francia, pero no lo consiguió. Durante su mandato, los sectores contrarios a la revolución conspiraban para volver al antiguo régimen. El gobierno tuvo que reprimir duramente a los sectores populares partidarios de los jacobinos y defensores de medidas igualitarias para todos, y continuaron las guerras con las potencias europeas contrarias a la revolución. Algunos miembros del Directorio consideraron que la situación era peligrosa y había que tomar medidas drásticas para salvar la revolución. Convencieron a Napoleón, el militar de moda aclamado por el pueblo, para que diera un golpe de Estado y asumiera el poder hasta que pasara el peligro. Con el golpe de Estado del 18 de Brumario, mes de las brumas, en el calendario republicano, 9 de noviembre de 1979, 3 cónsules se hicieron con el poder, siendo Napoleón Bonaparte el cónsul principal. Este instauró el consulado. Con la Revolución Francesa desaparece el antiguo régimen y con él la sociedad estamental, privilegiados y no privilegiados, la monarquía absoluta de derecho divino, y se deja atrás una economía agraria y artesanal atrasadas. Y surgen una nueva sociedad, economía y forma de hacer política, con la aprobación de constituciones, las monarquías constitucionales y parlamentarias. La burguesía se hizo con el poder político, la división de poderes, la soberanía popular, la igualdad ante la ley, los derechos naturales, el sufragio universal masculino, el liberalismo económico y el nacionalismo que se extendió por Europa tras la Revolución Francesa.